Bueno, muy bien, aquí encantadísimo de poder hablar con Juan Carlos Bonedero, politólogo, político, profesor, fundador de Podemos, presentador de televisión de programas de política. Encantado, Juan Carlos, ¿cómo estás? Igualmente, un placer estar con vosotras y con vosotros. Bueno, qué gusto, Juan Carlos. Bueno, este programa se emite fin de semana, sábado, domingo, bueno, redes sociales, como ya sabes, así que estamos on demand, a la carta, ¿no? Como se dice. Bueno, quiero hablarte un poco queremos saber de España. Hemos hecho varias entrevistas con personalidades de Latinoamérica y me gustaría mucho saber sobre España y estaba pensando que la democracia española tiene 40 y pico de años, ¿no? 43, 44, un poquito más que algunas de acá, de Sudamérica nomás, no tanto. ¿Cómo se encuentra la democracia hoy, digamos, pasado estos 40 y pico de años? ¿Cómo está? ¿Fortalecida? Bueno, dice un ex magistrado del Tribunal Supremo, una persona conservadora, él dice que España tuvo 40 años de dictadura y 40 de convalecencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que después de la dictadura pues viene la llamada transición y hay mucho franquismo sociológico. Imagínate si Joe Biden ha dicho hace un par de semanas que la democracia norteamericana es frágil, imagínate un país como España que se acostó franquista y se levantó demócrata, ¿no? Con los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los mismos catedráticos de universidad, los mismos obispos, los mismos empresarios, los mismos políticos, el mismo rey. Entonces, todo eso hace que todavía haya asignaturas pendientes. Yo siempre explico, porque en América Latina suena raro que todavía tengamos un rey, ¿no? Y está bien visto, ¿no? Porque es raro. Los reyes de los cuentos, ¿no? No tiene sentido un rey en el siglo XXI. Y en los países de Europa donde tiene sentido un rey es porque los reyes en Europa, que todavía a día de hoy se mantienen, es porque pelearon contra el fascismo. No como los Borbones en España que ayudaron al fascismo, ayudaron a Franco en su golpe de Estado y después, ¿no? en mantener el régimen. En España la república no es solamente cambiar el jefe del Estado, sino que en el siglo XIX, cuando empieza España a existir existencialmente después de la invasión francesa, que empiezan las luchas de independencia en América Latina y España empieza a encontrarse a sí misma, ahí hay una articulación de las oligarquías que lo hacen sobre el hecho de la monarquía, el ejército, el centralismo, redes clientelares, el catolicismo. Entonces, frente a esto, surge la alternativa que si ellos son monárquicos, la alternativa es republicana. Si ellos son centralistas, la alternativa es federal. Si ellos son clientelistas de un capitalismo oligarca, la alternativa es socialista, anarquista, comunista. Si ellos son católicos, la alternativa es laica. Y cuando hoy se plantea superar a la monarquía, ahora que el rey, ese que era como el piloto del cambio, era como el que nos trajo la democracia, está huido en Emiratos Árabes porque se la ha pillado robando y hasta su hijo ha renunciado a su dinero, ¿no? Cuando se plantea superar la monarquía, se plantea superar todo un régimen que implica un cambio sustancial de toda la democracia española. Y por eso no quieren, porque si fuera solamente cambiar un jefe del Estado, pones a un jefe del Estado de derechas y solventado. No, es que ellos saben que la república en España también son valores alternativos. Y esa es la pelea que tenemos ahora mismo abierta, con motivo de que por vez primera en 80 años hay un gobierno de coalición donde hay una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista y que además nace de la lucha popular en las calles a partir del movimiento de los indignados del 15M. Sí, y bueno, tengo de varias cosas que me dijiste, quiero desglosar un poquito, ¿no? O sea, cuando te pregunto por esta democracia joven, digamos, y transición, democracia, como explicaste, bueno, uno ve a los partidos de ultraderecha tomar, digamos, mucha fuerza. También aquí en Paraguay uno habla de Stroessner, no se fueron los estronistas, o en Chile tal vez pase con Pinochet, los pinochetistas. Pero esta fuerza ultraderecha sin máscara, digamos, todavía no se ve aquí, por lo menos en Paraguay, digamos, ¿no? Están los estronistas, pero no se animan a ser tan descarados, digamos, como por lo menos lo que yo veo leyendo, ¿no? Pero eso, fíjate que, Leo, están esperando la oportunidad para expresarlo.
no es que no estén ahí. El capitalismo en crisis siempre tiene como su plan B el fascismo. Y es una constante en todos nuestros países. Y están ahí, agazapados. Decía Marx que si en el sistema capitalista tú puedes obtener los beneficios a través del mercado sin problemas, lo que mejor se acompasa a esa extracción de la riqueza es la democracia representativa. Ahora bien, si no pueden extraer ganancias porque hay crisis, la democracia representativa no les funciona y es entonces cuando dan los golpes, cuando hacen el lawfare o cuando buscan otras fórmulas alternativas. En todos nuestros países hay un 15% de fascistas, de gente sin escrúpulos, de gente dispuestas a traicionar a la patria, de gente dispuestas a aliarse con poderes extranjeros para mantener su privilegio. Es una constante, ¿no?, del sistema capitalista. El problema es cuando fragmentan a las mayorías y cuando son capaces de engañar a otro 10, 15% que les apoya sin darse cuenta de que son realmente sus verdugos. En el caso de España, emergieron porque la crisis económica, bueno, pues generó una desafección que una parte la capturó Unidas Podemos, una parte la capturó esta nueva formación política que es Podemos, pero otra parte estaba ahí todavía, ¿no?, sin capturar, sobre todo después de los ataques que recibió Podemos muy fuertes, ¿no?, todo tipo de acusaciones por unos medios de comunicación que son los principales altavoces del sistema, ¿no? Lo habéis visto en América Latina cuando gana la izquierda, cuando ganó Lugo, los medios de comunicación se convirtieron en el partido de la oposición de Lugo, igual que en todo el resto del continente. Y eso, bueno, pues va engañando a gente y tienen su éxito, y aunque solamente engañan a un 15%, no está mal, ya es otro 15% que se suma, ¿no?, a ese 20% de gente estructuralmente fascista. En España además hubo un hecho que les dio alas, que fue el proceso independentista catalán. Es decir, que hubo gente que aprovechó la crisis económica y aprovechó el surgimiento del movimiento de los indignados para llevarlo hacia una reclamación independentista de Cataluña, ¿no?, que fue confrontada con mucha torpeza por parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, ¿no?, no dejándoles votar, reprimiéndoles un día que había una votación. Eso exacerbó, eso radicalizó al movimiento independentista y como reacción armó a la extrema derecha española con el discurso clásico de que ellos siempre justifican su represión, justifican su comportamiento porque son los que creen que tienen que salvar a la patria en peligro, ¿no?, como si la patria fuera de ellos. Luego es mentira, ¿no? Pinochet era un ladrón, Franco era un ladrón, Stroessner era un ladrón, todos robaron, ¿no?, y generaron una camarilla de ladrones. En otros lugares de Europa el auge de la extrema derecha tiene otras razones, ¿no?, pero siempre, Leo, siempre que se genere una frustración, esa frustración va a solventarse a favor de las mayorías por la izquierda o en contra de las mayorías por la derecha. Siempre, en todos nuestros países, tarde o temprano. Entonces, o solventamos las crisis económicas que ahora se agravan por la COVID-19 o en todos nuestros países vamos a ver un auge de la extrema derecha, aunque esté escondida. Hablaste del rey y realmente de la figura del rey y decías bien vos que en América Latina... Me gustan los reyes, a ti te debían contar cuentos de niño. Claro, claro. Y te siguen interesando los reyes. Viendo series, por ejemplo, como The Crown, por decirte, ¿no? Uno ve esa realeza inglesa, tanto dinero desperdiciado, uno dice, ¿no? A mí, no sé, me tocó en algún viaje a Madrid ir como turista a ver el palacio y uno ve y dice, pucha, yo decía, de toda la riqueza de este palacio vino del oro capaz que de América, de Perú, de Bolivia, etcétera. Me cuesta mucho todavía entender cómo se sostiene económicamente y a la opinión pública semejante. Para mí es un derroche de dinero total, más allá de todo el resto, digamos. En términos económicos, es cara la monarquía, más cara que otras jefaturas del Estado, ¿no?, sin duda alguna. Pero tampoco es radicalmente mucho más cara, ¿no? Es verdad que puede, comparado con algunas jefaturas del Estado más austeras, puede significar un cambio, pero por lo general, como son figuras simbólicas que implican mucha representación, mucho viaje,
gastos en seguridad. Bueno, pues no creas que ahí está el problema. El problema de la monarquía en España está en que consolida, cementa todo ese bloque de poder reaccionario que arrastramos desde hace 200 años y que la monarquía de alguna manera solidifica, zonifica, valla la fortaleza de ese poder oligárquico que lleva gobernando España desde hace mucho tiempo. Hoy el rey Juan Carlos, el rey emérito, está en Emiratos Árabes porque como comisionista de una red clientelar, pues se quedó dinero que no declaró, ¿no? Y por tanto, si viniera a España habría que juzgarle y presumiblemente encarcelarle. Pero el problema está en que en su entorno se articula el poder político y el poder económico y también el poder mediático. Es como si cae el rey, es como un ovillo, un hilo de un ovillo que estiras de ese hilo y se desmadeja entero, ¿no? O es un naipe que quitas y se cae todo el castillo de naipes. Y por eso lo defienden, porque la alternativa a la monarquía en España es la república. Y como te decía antes, la república no es solamente cambiar al jefe del Estado, que eso sería... Las élites les daría lo mismo si solamente fuera a cambiar a un jefe del Estado y poner otro. No, el problema es que si cae la monarquía, se fragmenta todo ese poder que durante 200 años ha mandado en España. Y ese es su miedo. Claro, sí, yo me refería más al símbolo, ¿no? Vos le veías al rey el emérito, digamos, cazando, no sé, rinocerontes, elefantes en África. Eso lo pagaban los empresarios, Claro. eso formaban parte de las comisiones que les pagaban, ¿no? Y hay una comisión como de 100 millones de euros que le pagó el de Arabia Saudita, creo. Uno dice, Claro. ¿quién puede regalarle 100 millones a alguien? O sea... Un príncipe de Arabia Saudí. Solamente... Es decir, estaban discutiendo el tren del AVE a la Meca, creo que estaba en torno a los 1.000 millones. Entonces, era mucha plata, ¿no? Pero fíjate, una cosa que os afecta a vosotros como latinoamericanos, todas las cumbres iberoamericanas que decía Chávez aquello, los dirigentes vamos de cumbre en cumbre y los pueblos van de valle en valle, ¿no? Sí. Bueno, pues las cumbres iberoamericanas eran precisamente eso, eran encuentros económicos, donde hacían sus negocios. Carlos Andrés Pérez, Felipe González, Color de Melo, Salinas de Gortari, una parte de los sinvergüenzas de ambos continentes aprovechaban estas cumbres para, bueno, pues para hacer sus negocietes. Muchos de ellos han terminado en la cárcel, ¿no? Muchos de ellos. Así es, querido. Permíteme hacer una brevísima pausa cortita y seguimos. Bueno, con Juan Carlos Monedero en esta charla muy gratificante para mí y espero que la audiencia también. Juan Carlos, ¿cómo son las coaliciones? ¿Son factibles estas coaliciones? En este caso, bueno, Unidas Podemos con el PSOE. Acá hubo un intento en la época de Lugo, después como hubo traiciones. ¿Cómo vos ves las coaliciones? Inevitables. Estamos en el siglo XXI y en el Paraguay ningún partido va a satisfacer a todo el mundo. Es imposible. A mí no me gusta ni mi partido que fundé, ¿no? Es decir, que es como te convence todo lo que piensa tu pareja, ¿no? Y es tu pareja. Entonces, ¿cómo te va a convencer un partido? ¿No? Cuando ahora tenemos criterios sobre todas las cosas, tenemos opinión sobre todo. Y va a coincidir esa opinión que tenemos tan formada, con tanta capacidad de obtener información de tantos sitios, ¿va a coincidir con lo que nos diga el partido? Pues es bastante probable que no. Y por tanto yo creo que tenemos que ir pensando en frentes amplios. Se van a construir como diferentes naves, alguna será la más poderosa, lo que yo llamo la nave nodriza, donde habrá gente con conciencia, que tenga la lectura amplia de la realidad, en ese caso del Paraguay o de España, que es lo que nos pasa con Podemos, somos esa fuerza, pero después nos acompañamos de otras fuerzas políticas ecologistas, nacionalistas, ambientalistas, de opciones sexuales,
y cada uno tiene su trabajo concreto y después en las elecciones nos juntamos todos para poder gobernar, porque si no, la izquierda se ha fragmentado, es decir, han surgido nuevas reivindicaciones. Durante el siglo XX la reivindicación por excelencia que explicaba la política era el eje derecha-izquierda, donde había partidos obreros y partidos burgueses, y ahí más o menos tú podías construir partidos amplios, socialistas, comunistas, ¿no? que podían alcanzar mayorías. Hoy eso se ha complejizado con reivindicaciones feministas, reivindicaciones de raza, reivindicaciones de opciones sexuales, reivindicaciones de edad, reivindicaciones de 1000 tipos. Claro, ¿qué ocurre? Que la derecha sigue junta, porque a la izquierda le separan sus ideas y a la derecha le juntan sus intereses. Y al final, con un 30%, las derechas pueden gobernar en nuestros países, mientras que el otro 70%, claro, son más, pero están fragmentados. Y entonces, eso es un problema. Por tanto, una de las obligaciones que tenemos en todos nuestros países es ver cómo sumamos esos fragmentos para evitar que gobierne la derecha, que representa solamente a los intereses de una minoría. Y en el caso del partido que fundaste, Podemos, digamos, ¿cómo lo notas hoy? Un partido joven a nivel territorial, cuando tiene que cuidar sus votos, conectándose con las bases. Podemos es un partido que no ha pedido dinero a los bancos y eso es una enorme fortaleza, porque en España todos los partidos políticos dependen de los bancos, todos. Y entonces el único que tiene libertad para que te llama el presidente del Banco Santander o del BBVA y dices, pues no te voy a agarrar el teléfono porque no me da la gana, ¿no? Porque me llamas para presionarme y como no me puedes presionar ni te contesto. El Partido Popular, Vox, Ciudadanos o el PSOE tienen que agarrar el teléfono. Eso tiene problemas porque, por ejemplo, no tienes plata para abrir sedes en todos los pueblos o en todos los lugares. Al mismo tiempo, Podemos ha hecho un esfuerzo muy fuerte para llegar al gobierno de España, para sacar al Partido Popular de Mariano Rajoy, un Partido Popular muy corrupto, y para romper el bipartidismo. Pero no le hemos dedicado tanto tiempo a lo que para mí es el gran reto del siglo XXI en el continente latinoamericano y en el continente europeo para la izquierda, que es formar partidos movimiento. No sirve el partido clásico, no vale. Nos aburren los partidos clásicos. Son viejos, son burocráticos, funciona eso que decía Trotsky, que el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. O sea, son partidos muy verticales, estamos en un mundo horizontal, en el mundo de Internet, de Twitter, de Twitch, ¿no? Ya hay nuevas posibilidades que están dejando viejos, ¿no? Las formas que tenemos los que somos más mayores de comunicarnos, ¿no? Los jóvenes en España están en una nueva aplicación que se llama Twitch, donde ellos participan, donde ellos pues horizontalizan sus relaciones. ¿Cómo es posible que la sociedad se horizontalice en un ámbito, en otro no, en otro sigue muy jerárquico, el ámbito de la información, el ámbito de las pautas de consumo? Ese sigue siendo muy vertical, muy marcado, ¿no?, por la publicidad y marcado por los poderes que se enriquecen sobre la base de ese control, ¿no? Amazon, etcétera. Pero también hay una parte muy horizontalizada y los partidos políticos no pueden seguir verticalizados. ¿Cómo es un partido horizontalizado? Pues es un partido en movimiento, que esté en las instituciones, pero que también esté en los movimientos sociales. Una cosa que hace Podemos, que ha hecho bien, es que cada vez que ha presentado una ley en el Parlamento, antes se ha reunido con los movimientos sociales vinculados a esa ley. Sindicatos de inquilinos, movimientos LGTBI, sectores ecologistas, lo que sea en cada momento. Y eso te permite que estés en las instituciones, pero no te olvides, ¿no?, de tu vinculación con la calle, tu vinculación, que es de donde vienes. Tenemos que releer la democracia griega clásica, ¿no? Más allá de que es verdad que ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros tenían derechos de ciudadanía, pero tenían normas que renovaban constantemente el demos. La idea del sorteo era una idea que permitía que todos se sintieran parte de una misma realidad. Tenemos que pensar en esos términos, porque ahora mismo los partidos no son atractivos para nadie, no son una realidad atractiva. Es muy probable que si encima
que eres un partido, que no eres atractivo, si encima estás en el gobierno, es muy probable que la gente deje de emocionarse contigo, que busque la épica en otros lados. Podemos es una fuerza política que lo mantiene esto muy claro, ¿no? Y siempre con esa tensión. Estamos en el gobierno y hay tensión. Y hay una tensión porque decimos, hay que atender a la calle. Y el PSOE dice, no, la calle no, Bruselas, la Unión Europea, no, pero también la calle. No, es que las grandes inmobiliarias y nosotros, no, la gente que desahucias. Entonces, en esa tensión es donde podemos mantener viva una formación política que no pierda el apoyo de las mayorías. Se le ha, digamos, perseguido muchísimo a los líderes en Latinoamérica mucho con los medios de comunicación, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentar eso? Todo lo que se ha presentado con Lula, con Correa, con Cristina, de una manera tremenda realmente. Bueno, lo de Lula es increíble. Yo sigo mucho lo de Brasil. No es fácil. No es fácil porque ellos tienen el poder. Nosotros ganamos el gobierno, pero el poder lo tienen ellos. Tienen la banca, los fondos de inversión, que han comprado los medios de comunicación, tienen las televisiones, tienen las universidades, tienen las relaciones internacionales. Y sin embargo, pues no les salen todas las cosas. Somos capaces de ganar gobiernos al neoliberalismo, pero no acabamos con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es un sentido común que está en los comerciales, está en el consumismo como ideología, está en que no hay alternativas, tenemos que construir la alternativa. Yo creo que cuando Chávez empezó a redistribuir la renta en Venezuela, en los comienzos, y obligó a las grandes multinacionales a que pagaran impuestos por el petróleo que sacaban, le dieron el golpe de Estado. Antes de dar el golpe de Estado intentaron desvirtuarlo mediáticamente. Y se decía un dicho en Venezuela, sabes que el río que atraviesa Caracas es el río Guaire, es un río infecto, ¿no? De estos ríos que pasan por las capitales llenos de basura. Y el dicho decía, Chávez es como el Guaire, que cuanta más mierda le echan, más sube, ¿no? Entonces, cuanto más insultaban a Chávez, él también más subía, porque la gente militaba en la verdad. Te diría que la solución es que tenemos que lograr que la gente milite en la verdad. Yo estoy hablando contigo desde mi programa en la frontera, y aquí no puedo mentir. Yo puedo enseñar las cosas que no se enseñan en otros sitios, puedo a mis entrevistados hacerles preguntas que no se las hacen en otros sitios, pero no puedo mentir, porque necesito que la gente milite en la verdad. Porque la verdad es revolucionaria. Necesitamos comunicar con nuestra gente, decirles que era mentira, que Lula era un corrupto. Tenemos que demostrar que compran a gente para que mienta contra Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos que ver cómo mintieron antes de las elecciones con Evo Morales, ¿no? A que le inventaban escándalos, ¿no? Para que perdiera el voto. Nos la jugamos en el relato, Leo. Nos la jugamos en el relato, no solamente en transformar las cosas, sino también en el relato. Y por tanto tenemos que entender que en el siglo XXI o somos dueños de nuestro propio relato o no vamos a ir muy lejos. Decía Eduardo Galeano, recuperando un dicho africano. Decía, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Ese es nuestro reto, escribir nuestro propio relato para que no nos lo escriban los cazadores. Te preguntaba por la democracia española y hace poco estuvimos en una charla con García Lineras, ahí en la CELAC, y él decía que, bueno, los golpes de Estado son posibles, digamos, ya lo hemos visto acá. ¿Ves posible que eso pueda ocurrir en España? Digamos, ¿hay una diferencia en ese sentido? ¿En España no va a pasar eso y sí en América Latina? Mira, el modelo neoliberal que empezó en América Latina con el golpe contra Pinochet, y por eso también ahí fue la primera respuesta, ¿no? De la integración regional con Lula, con Chávez, con Correa, con Lugo, con Evo Morales. Regresó un poco el modelo neoliberal, pero no del todo, ¿no? Y ahora mismo hay una correlación de fuerzas en América Latina donde la derecha tiene que ejercer la violencia porque si no sabe que pierde, ¿no? Y ahí vemos la violencia en Chile, la violencia en Colombia, la violencia en Brasil.
etcétera, ¿no? Más ese plan cóndor mediático, ¿no?, que golpea constantemente a las alternativas por parte, ¿no?, de estos medios de comunicación que son altavoces del sistema. Una cosa que hizo el modelo neoliberal en América Latina fue romper la unidad, romper la UNASUR. Y ahora estáis pagando el precio de no poder juntaros para dar una respuesta a la COVID-19, comprar vacunas, actuar como un continente unido, ¿no?, porque os fragmentaron. En España, en Europa, también nos fragmentaron neoliberalizando la Unión Europea. Pero ha habido fortuna, ¿no? El gobierno de coalición ha sido muy importante, también la salida de Inglaterra, el Brexit, ha sido muy relevante porque Inglaterra neoliberalizaba constantemente la Unión Europea. Sale en el Brexit, ¿no? Inglaterra, y al mismo tiempo en España, que es la cuarta economía del euro, ¿no?, emerge un gobierno de izquierdas que lidera de alguna manera la parte sur del continente y hemos conseguido cambiar la estructura de la Unión Europea. Es muy fascinante, Leo, que un millonario alemán de 50 años se vacune más tarde que un pobre de 80 años griego, portugués o español. Eso es muy espectacular. Hemos logrado que las deudas de la Unión Europea sean deudas de todos. No deudas de los españoles, de los portugueses, de los italianos, son deudas de todos. Creo que la Unión Europea ha ayudado, ¿no?, a mantener los elementos más hermosos del Estado social y democrático de derecho. Y en esa misma dirección no es factible un golpe de Estado en Europa porque no lo permite Europa. Países que pueden tener más peso reaccionario, como ocurre en España o como le ocurre a Polonia, como le ocurre a algunos países del este, no pueden salir por opciones autoritarias porque la Unión Europea no se lo permite. Y eso es una garantía que creo que es hermosa y por tanto una de las tareas, y creo que es una buena manera de despedirme de vosotros dejándoos tarea, es decir, una de las tareas que tenéis los latinoamericanos es recuperar la UNASUR, porque la OEA solamente sirve para justificar golpes de Estado, como vimos en Bolivia, y creo que si a los neoliberales les ha interesado fragmentaros, a los progresistas lo que más os va a interesar es volver a juntaros en una estructura regional democrática, solidaria y fraterna. Lo último, Juanca, ¿vas a presentarte para la alcaldía de Madrid? ¿Es siempre ronda eso alrededor tuyo o no? No, no está en mis planes presentarme a ningún cargo. Yo soy útil como un intelectual que acompaña los movimientos, los procesos. Creo que siempre hay mucha gente que quiere presentarse a los cargos, en cambio hay menos gente dispuesta a hacer el esfuerzo de estar pensando, reflexionando, contando, aprendiendo, explicándolo. Si esto yo lo hago y me cuesta esfuerzo, pero lo puedo hacer, mientras que lo otro a mí me costaría en lo personal y hay mucha gente encantada de hacerlo, ¿para qué vamos a hacer cambios en esa realidad, ¿no? Me encanta ver los monólogos en Instagram tuyos, están buenísimos realmente, les recomiendo a la gente, podemos escribir acá por si no lo vieron. Tenemos tanto que hablar, me encantaría preguntarte de Trump, de Macron, de Rusia, de China, pero bueno, será en otro momento. En el basurero de la historia, China y Rusia han aprovechado la COVID para ayudar al mundo, mientras que la vacuna de AstraZeneca o de Pfizer nos suena ya a capitalismo salvaje de pistoleros. Ahí están los chinos y los rusos ayudando, ahí está Cuba ayudando. Está cambiando, va a haber un mundo post-COVID-19, Leo. Va a haber un mundo diferente. Y es muy importante que desde ya abramos una gran conversación, porque en la gran conversación, sentados en esa gran discusión, a ver qué neoliberal va a venir a contarnos que es mejor una vacuna privada que una vacuna pública, que es mejor la educación privada que la pública, que es mejor la sanidad privada que la pública. No. Pero para que eso ocurra necesitamos abrir esa gran conversación. En la COVID-19 va a ocurrir, fíjate cómo ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, que todas las metáforas estaban vinculadas a la guerra. Igual que después de la Segunda Guerra Mundial fueron posibles los estados desarrollistas, la lucha antiimperialista que representaron, ¿no?,
Perón y otros, o esos estados desarrollistas. Después de la COVID-19 va a haber un intento de frenar las libertades, pero también una explosión popular reclamando esas libertades y esos derechos. ¿Quién va a ganar? Dependerá de la correlación de fuerzas. ¿Dónde nos la jugamos? En que haya una gran conversación. Porque, como decía uno de mis maestros, la antesala de todo cambio profundo es una gran conversación. Fabuloso, querido. Te agradezco tu tiempo. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el corazón de Sudamérica. Ojalá pueda visitaros pronto. Me emocionó cuando Lugo fue la esperanza también del Paraguay. Ojalá pronto recuperéis esa posibilidad de volver a ser esperanza vuestra y esperanza de América Latina. Hasta pronto. Un abrazo.